Buenas tardes, Ana Sofía. ¿Me escuchas ahora? Sí, mis buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿tienes alguna duda, alguna consulta en la que pueda ayudarte? Sí, profesora, ¿me podría explicar o hacerme recordar un poco sobre la reproducción bacteriana? Me acuerdo que había tres tipos, pero no me acuerdo muy bien, la verdad. No, la reproducción bacteriana, en el caso particular de bacterias, es una sola forma de reproducción y es la reproducción de manera asexual por fisión binaria. Es en donde una bacteria da origen a dos. Eso es fisión binaria. También se le llama bipartición o simplemente fisión, ¿no? Que es la división de una bacteria en dos. Pero es la única forma de reproducción conocidas que tienen las bacterias. Recuerda que las bacterias, o sea, recuerda que el término reproducción es el procedimiento en donde los organismos aumentan de cantidad en una población y las bacterias lo hacen por fisión o bipartición. Las bacterias tienen otros mecanismos para aumentar variabilidad genética, como la conjugación, ¿no? O cuando un virus entra a la bacteria trayendo fragmento de ADN de otra bacteria, ¿no? Por transducción, Ah, esos procesos. esa se llama transferencia genética, se refiere, ¿no? Claro, pero eso no es reproducción. Reproducción es cuando aumenta la cantidad de individuos. Si no aumenta la cantidad de individuos, es otra cosa, no es reproducción. Ahora sí Ah, quedó más claro. sí, entiendo. Mi duda era de transferencia genética, si me podría explicar de conjugación y los otros dos. Ah, ya. Era la conjugación por donde se pasa el plásmido a través del pili. En el caso de la transducción, es cuando un virus entra a una bacteria, un bacteriófago, y este virus se lleva o sea, al momento de la replicación viral se producen nuevos virus llevándose fragmentos de ADN de esa bacteria. Y ahora ese virus que tiene el ADN viral y un pedacito del ADN de la otra bacteria, ahora va a infectar a otra bacteria. Y a las finales este virus termina insertando su propio ADN viral más el ADN de la otra, de la bacteria anterior que había parasitado. Entonces, eso es un proceso de transducción. Y la última forma de tener mayor variabilidad genética es por proceso de transformación, en donde una bacteria al morir se degrada la membrana, pero su material genético se fragmenta. Antes que termine de degradarse, alguna otra bacteria puede estar presente en ese medio y los fragmentos de ADN ingresan a esta bacteria. Eso se le llama transformación. Entonces son tres ahí, ¿no? Conjugación, transducción y transformación, ¿sí? Ah, sí, ahora sí ya lo entendí mejor esta parte. Eh, También me podría hacer acordar un poco sobre impulso nervioso. Es que no tengo muy bien definido lo que es potencial en reposo y potencial en acción. Ah, ya, con respecto al potencial de membrana, ¿te refieres? Ajá. Ya, dame un instante porque para poder entenderlo bien este intercambio de cargas, tengo una animación para mostrarte. Ya me estoy en espera.
Ya, Ana Sofía, aquí está, mira, para que lo puedas comprender completo. Signal and potential. When this happens, this is a neuron, which has four main parts. The dendrites receive information. The cell body processes and integrates that information. The axon carries the information along long distances from one part of the neuron to another, and the axon terminal transmits the information to the next cell in the chain. A bundle of axons traveling together is called a nerve. Nerves can be very long, as they often need to transmit information over long distances. As we just saw, the dendrites are the part of the neuron that receives incoming signals. Based on the strength of this incoming stimulation, the neuron must decide whether to pass that signal along or not. If the stimulation is strong enough, the signal is transmitted along the entire length of the axon in a phenomenon called an action potential. When this happens, we say the neuron fires. Transmission of a neuronal signal is entirely dependent on the movement of ions or charged particles. Various ions, including sodium, potassium, and chloride, are unequally distributed between the inside and the outside of the cell. The presence and movement of these ions is not only important when a neuron fires, but also at rest. To start, let's think about the positively charged sodium and potassium ions. When a neuron is not sending a signal, it is considered to be at rest. In a typical neuron in its resting state, the concentration of sodium ions is higher outside the cell than inside. The relative concentration of potassium ions is the opposite, with more ions inside the cell than outside. This ionic separation occurs right at the cell membrane and creates a chemical gradient across the membrane. Because ions are charged particles, we also need to consider their charge when thinking about their distribution across the membrane. At rest, there are more positively charged ions outside the cell relative to the inside. This creates a difference in charge across the membrane, which is called an electrical gradient. Together with the chemical gradient we already mentioned, we refer to this ionic imbalance as the electrochemical gradient. The difference in total charge inside and outside of the cell is called the membrane potential. At rest, when no signals are being transmitted, a neuronal membrane has a resting potential of approximately -70 millivolts. This means that the inside of the cell is approximately 70 millivolts less positive than the outside. Both the chemical and electrical gradients we just discussed contribute to establishing this potential. While the inside of the cell has a net negative charge and the outside of the cell has a net positive charge, the charges line up at the membrane and the bulk solution on either side is actually electrically neutral. The resting membrane potential is the point where the cell has achieved electrochemical equilibrium. This means that the concentration gradient and the electrical gradient for each ion is equal and opposite. Ions cannot simply move across the membrane at will. Instead, they need a protein embedded in the membrane to facilitate their movement. Most ions cross the membrane through a structure called an ion channel. Ions move through channels by passive diffusion along their concentration gradient. Some ion channels are always open, but many require a signal to tell them to open or close.
For example, voltage-gated channels only open when the membrane potential reaches a certain value. On the other hand, ligand-gated ion channels are triggered to open when they are bound by a specific molecule. Mechanically gated ion channels open in response to physical forces such as changes in length or changes in pressure. Most ion channels are selectively permeable, meaning that they only allow one or a small subset of ions to pass through. Voltage-gated ion channels, for example, typically only allow a single ion to cross the membrane when they open. This means that we need separate channels for each ion, i.e., voltage-gated sodium channels, as well as voltage-gated potassium channels. As ions move through a channel and cross from one side of the cell membrane to the other, they cause the membrane potential of the cell to move away from its resting potential. If the resulting change in membrane potential is small, we call this a graded potential. Graded potentials can vary in size, can be either positive or negative, are transient, and typically do not result from the opening of voltage-gated ion channels. When ion channels open and a graded potential occurs, the neuron moves quickly to reset its membrane potential to resting values. This is accomplished primarily by the use of the sodium-potassium pump, which uses the energy generated by ATP hydrolysis to actively transport ions across the membrane against their concentration gradient. In other words, sodium is transported to the outside of the cell, where its concentration is higher, and potassium is transported back into the cell, where its concentration is higher. One cycle of this pump transports 3 sodium ions outside the cell and brings 2 potassium ions inside the cell. This unbalanced charge transfer contributes to the separation of charge across the membrane and also to the ionic concentrations we see at rest, thus restoring the chemical and electrical gradients to their resting levels. Maintaining these ionic balance in neurons is so important. The process can account for 20 to 40% of the brain's total energy use. Only when the resting membrane potential and ion distributions are maintained at precise levels will the neuron be poised and ready to fire an action potential. When the outside stimulation is large enough to bring the membrane potential in the neuron body up from -70 millivolts to the threshold voltage of -55 millivolts or higher, this triggers an action potential at the axon hillock, which then travels down the axon. Voltage-gated sodium channels have 3 states: open, closed, and inactivated. At rest, the sodium channel is closed. Once the cell membrane reaches the threshold voltage, the channel changes to an open position, and sodium rushes into the cell because of the electrochemical gradient. As positive sodium ions enter the cell, the membrane potential becomes less negative and more positive as it approaches 0 millivolts. This is called depolarization. Eventually, the voltage gradient goes to 0 and beyond 0, up to a positive 30 millivolts. This is called an overshoot. As the membrane potential becomes positive, the sodium channel inactivation gate shuts, making the channel inactivated. This stops the flow of sodium ions into the cell. The change in membrane potential also opens the voltage-gated potassium channels, though they open and close more slowly. Because of the potassium electrochemical gradient, potassium ions flow out of the cell, making it less positive and eventually negative. This process is called repolarization. Because the potassium channels are a little slow to close, for a brief period, the membrane potential is hyperpolarized. It's more negative than the resting potential.
During hyperpolarization, the potassium channels close. Throughout all this, the sodium-potassium pump is still working. The pump restores the chemical gradients by putting the sodium and potassium back in place. And the pump reestablishes the potential gradient by moving more sodium ions out than potassium ions in. This returns the membrane potential back to its resting potential. During repolarization, the inactivated sodium channels won't respond to any stimulus at all. During this time, the neuron is in its absolute refractory period, the period of time when a nerve cannot fire another action potential no matter how strongly it's stimulated. The absolute refractory period prevents action potentials from happening again too quickly and prevents the action potential from traveling backwards along the axon. During hyperpolarization, the sodium channels are closed and the inactivation gate opens. There is no change in sodium flow, but now they could be opened again. This is called the relative refractory period, because while the sodium channels could open, it would take a larger than usual stimulus to reach threshold, because the cell is hyperpolarized due to the potassium still leaving the cell. The amplitude of the action potential for a particular neuron, that is, the maximum voltage in one neuron during an action potential, never changes. An action potential doesn't get bigger with a bigger stimulus. It's all or nothing. It either happens or it doesn't happen. What can change is the frequency of the action potential. A neuron might fire many more times per second in response to, say, an intense pain, and less frequently in response to a gentle breeze. Some axons transmit action potentials faster than others. One variable that increases conduction velocity is the presence of myelin sheaths around axons. Myelin speeds up transmission through a process called saltatory conduction, in which the action potential signal appears to jump along the part of the axon covered by the sheath. In the peripheral nervous system, the sheaths are formed from glial cells known as Schwann cells. There are small gaps between Schwann cells called the nodes of Ranvier. The action potential appears to jump from node to node, speeding the transmission. In the central nervous system, the sheaths are made by cells known as oligodendrocytes. To review, with no stimulus, the membrane is at its resting potential. A small stimulus causes a graded potential, and a stimulus above the threshold creates an action potential and the neuron fires. Have you ever tried to catch a falling ruler, specifically as part of a reaction time lab? It's a pretty popular lab. You'll find all kinds of different versions of this lab online. The idea of it is basically that you drop this ruler and you try to catch it, and you can use it to get a rough calculation of your response time based on how long it fell before you caught it. It goes into reaction time, how long it takes you to react to some stimulus. I remember as a kid being fascinated by this and wondering, how can we respond to things so quickly? I see the ruler drop and then the muscles in my hand try to grab it, and how do my brain cells and muscle cells respond so quickly? And a huge part of that answer? Action potential. Action potentials are something you find in what you call excitable cells. An excitable cell is a cell that, from a stimulus, can generate an electrical signal.
Excitable cells include neurons and skeletal muscle cells, which would both be directly involved in the reaction time with the ruler. The action potential is an electrical signal that excitable cells can generate. It can also be sent to a neighboring cell if the excitable cell does that. So how does the action potential work? How is the cell able to generate and potentially send an action potential? We're going to need to fill you in on a little background information first. Okay, so you know all cells have membranes. Membranes are critical in controlling what goes in and out of the cell, including controlling what ions go in or out. Ions are charged particles, and they generally don't get through the cell membrane by themselves. They typically need proteins of some type where the ions can passively flow through, or if the ions are being transported against their gradient, they typically need a protein pump to help. We have a video on the sodium-potassium pump. Highly recommend watching that video before this one. That sodium-potassium pump is critical in getting cells to what is called their resting membrane potential, which we'll explain in just a bit. The sodium-potassium pump, with the help of ATP, moves ions against their concentration gradients. And as the name of the pump would imply, those ions it moves are sodium ions, Na+, and potassium ions, K+. Both of those ions are positively charged ions, and the pump moves more sodium ions out than potassium ions in. 3 sodium ions out for every 2 potassium ions in. If only looking at the sodium and potassium, that would make more positive ions outside the cell than inside. But also there are a lot of negatively charged ions and negatively charged proteins inside the cell. All of this contributes to the cell being more negative inside compared to the outside, when at resting membrane potential anyway. But at this resting membrane potential state, I don't want to give a misconception that the ions just sit there once they're pumped, because they don't. There are some membrane ion channels that are a bit leaky. Some sodium ion channels leak, and because it's higher sodium concentration outside the cell, the sodium ions passively want to have a net movement into the cell to follow their high to low concentration gradient movement. And some potassium ion channels leak, and because it's a higher potassium concentration inside the cell, the potassium ions want to have that passive net movement out of the cell to follow their high to low concentration gradient. Overall, the combo of the slow leaking and the sodium-potassium pump maintain the cell's resting membrane potential. And overall, this is steady for the cell. Now we need to talk about membrane potential. What is it? It's the difference of the electrical potential between the inside and outside of the cell. How would you know what that is? So you could potentially use a recording microelectrode inside the cell to compare the charge in the cell with the charge outside of the cell using a reference electrode. If the reference electrode, the electrode outside, is set at a reference point at 0, then this recording microelectrode can show how the electrical potential changes inside the cell as a comparison. Let's consider an excitable cell in the brain, a neuron. So generally at rest, its membrane potential is negative 70 millivolts. In this context, what that means is that this neuron is 70 millivolts more negative than its surroundings, the outside. This is its resting membrane potential. We're going to have a little graph here that has membrane potential on the y-axis and time on the x-axis, and this is roughly going to show how the membrane potential changes in an action potential. In the beginning, you'll see that the cell is polarized because the cell inside is negatively charged compared to its surroundings. Then on this graph, you can see the cell will become depolarized. But how does that happen, and what does that even mean? Let's walk through an action potential using this graph. An action potential is going to require gated sodium channels to open. These are not leak channels, but gated ion channels that will allow sodium to rush through. We'll talk more about what might have triggered these to open and the different gated channel types later. So where are the sodium ions going? That's right, they're going to follow their gradient and rush into the cell. Sodium ions have a positive charge, so their entry into the cell is going to make the cell more positive. The effect is that the cell is depolarized because the difference in that electrical potential between the inside and outside of the cell is lessening. The cell is less polarized compared to its surroundings. If and only if the membrane potential reaches a threshold level, which is about negative 55 millivolts in this case, an action potential is triggered. This is a really important point because the action potential is considered all or nothing, meaning you hit this target and it starts. It's on. If you don't reach it, it's off. There's no partial action potential. You don't have little action potentials or big action potentials. If triggered by reaching threshold level, you get the same action potential. So action potential starts when that threshold level is reached.
We're now in the rising phase as depolarization will result in most sodium channels opening and thus lots of sodium entering. The membrane potential will reach zero, but it doesn't stop there as the sodium keeps entering the cell, thanks largely to the negative proteins in the cell that attract those positive sodium ions. When the membrane potential gets to around plus 30 millivolts, meaning it's 30 millivolts more positive than its surroundings, those gated sodium channels start to get inactivated. So sodium can no longer enter through them, and gated potassium channels open. Potassium follows its concentration gradient to leave the cell. This all results in repolarization, which starts to bring it back down to resting potential of negative 70 millivolts. Except it actually goes beyond that, and that is called hyperpolarization, a little undershoot, if you will, until those gated potassium channels close. Those channels will close, and with the help of the sodium-potassium pump, which is continually working all this time, we can get back to resting membrane potential. So that may be the overall actions happening in an action potential with this graph, but we have three major concepts we want to mention. Number one, we said gated ion channels. What are some different types of those and how do they work? Number two, how are these channels involved in actually initiating the action potential? And number three, how are action potentials spread? Or if you want to be fancy, how are they propagated? Okay, so let's answer number one and number two first. A reminder that an action potential won't start until enough ions enter the cell to depolarize it to the threshold level. So some initial depolarization must occur before reaching threshold for the action potential to actually begin. Ligand-gated ion channels or mechanically gated ion channels can respond to a stimulus and open to start this initial depolarization. Ligand-gated ion channels let ions go through only when some kind of ligand, a ligand being a signal molecule of some type, binds to the channel protein. Consider a ligand that is a neurotransmitter, and it is released from a neuron to a muscle cell. Ligands, which would be neurotransmitters in this example, would bind to ligand-gated ion channels on the muscle cell's membrane. That can result in the channels opening and ions rushing in. Then there are also mechanically gated ion channels. These channels can respond to some mechanical action, some type of physical stimulus. For example, touching the skin, which could signal mechanically gated ion channels on a sensory neuron to open and ions to rush in. Voltage-gated ion channels are big players in the action potential events, and they respond to specific voltage changes. Overall, these different types of gated channels are critical in depolarization being able to start, and then the events and the action potential being able to happen. To emphasize how important these channels are, there are medical conditions that can be caused when these gated ion channels are not functioning as they typically do. For example, problems with voltage-gated ion channels can lead to epilepsy, which can cause seizures. And this can make voltage-gated ion channels a potential target of medications for this condition. Number three, how do action potentials spread, or fancier, propagate? So when we were talking about an action potential, we were talking about it in one spot of the neuron. But in excitable cells like neurons, the neurons have long axons, and the action potential needs to spread along this axon. So if we take a neuron, here's the axon, the depolarization in this first segment of the axon can reach threshold, which will trigger an action potential. The action potential in this first segment causes a change in voltage that triggers voltage-gated sodium channels in the neighboring region to open. This will result in the neighboring part depolarizing. Meanwhile, the previous region of the axon where the action potential had occurred will start to repolarize and enter a refractory period, which means for a little while it cannot be restimulated. By little while, I mean could be like 2 milliseconds or even less, but it's important to understand the refractory period happens largely due to the sodium channels being inactivated during the events in the action potential. And restimulation cannot happen during that period. And that's important because it sets a max rate of how often a neuron can fire, and it keeps the action potential moving forward in one direction. So the action potential travels along this neuron, with the old segments repolarizing and eventually reaching resting membrane potential. This is how the action potential will be propagated along the axon. We do need to point out that many neurons are insulated with myelin, and the spread of an action potential in myelinated neurons is a little different. See our further reading in our description. So many things that we do every day, moving, thinking, catching falling rulers, depend on excitable cells. And those excitable cells, well, they shall always rely on the action potential.
Well, that's it for the Amoeba Sisters, and we remind you to stay curious. ¿Y qué tal, Ana Sofía? ¿Sí se entendió mejor? Con esos dos videitos es como un resumen de todo lo que ocurre en el proceso en el proceso. Sí, sí lo entendí. Más bien me podría decir los nombres o mandar el enlace. Está bonito, la verdad. Ah, ya, a ver, ahorita te mando el enlace, un ratito voy a hacer que me cargue el chat, porque el chat anda medio loco. Ya, pero, a ver, si no, igual en YouTube, ponlo en inglés. El, es Potential Action Neuron. Y con eso sale el primer video. Y de ahí el otro, el segundo que vimos, es de el canal de Amoeba Sisters, que es un canal de dos hermanas que hablan de ciencia así en caricaturas y es muy bueno. Hay un montón de temas súper interesantes. Hay temas bastante avanzados que no vale la pena mirarlos todavía, pero hay un montón de temas preuniversitarios que ayuda bastante. Ya, mis horas sí ya lo apunté. Esas serían todas mis dudas. No tengo muchas dudas esta semana. Ya nos vemos la próxima semana, ¿no? Ay, qué bueno, Ana, me alegra. Cuanto menos dudas hay es porque los temas van quedando más claros. Cualquier Sí, cosa, sí, por lo favor, quedo entiendo. atenta. Gracias. Bueno, bien, gracias por la ayuda también, Miss, porque si no fuera por su técnica, ¿qué sería? No, no te preocupes, estoy para eso, estoy para ayudarlos. Listo, Miss, nos vemos. Cuídese. De igual manera, Ana Sofía, cuídate mucho. Un abrazo. Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntame en qué puedo ayudarte. ¿Tienes alguna duda, alguna consulta? Profesora, buenas noches. Sí, tengo una duda en la pregunta número 4. En la pregunta número 4 del boletín de esta semana, ¿verdad? Sí, profesora. Ya, sí, ¿verdad? Ya, dame un instante. Ya ahorita comparto el boletín de esta semana. Ya está. Ahora sí. A ver, voy a compartir para poder ver cómo resolvemos la pregunta número 4. Ya, mira. En la pregunta número 4 te mencionan a los cromosomas sexuales X y Y, que presentan un segmento homólogo y un segmento diferencial bien definido. Te dice dónde se ubican algunos genes defectuosos. Indica qué carácter se hereda de manera holándrica. Los genes holándricos, así como los genes ginándricos, tienen sus características.
Y la principal característica es que los genes holándricos se localizan en el cromosoma Y, en el cromosoma que tienen los varones. A eso se le llama genes holándricos o también se le llama herencia holándrica o restricta al sexo. Los genes ginándricos son los genes que se encuentran en el cromosoma X. Los genes ginándricos son los que nos van a delimitar la herencia ligada al sexo, ¿ya? Entonces, dentro de los genes holándricos o la herencia holándrica son aquellos genes que están solo en el cromosoma Y. La clave sería la A, la hipertricosis. ¿Por qué? Daltonismo, retinitis pigmentosa y hemofilia son ginándricos, están en el cromosoma X. Y la calvicie es una condición que no tiene nada que ver con los cromosomas sexuales, pero sí es influenciada por temas por temas hormonales, ¿sí? Por ese motivo sería la clave A. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora sí, mejor. ¿Quedó claro? Sí, profesora, mi duda más que todo en la pregunta era porque la hipertricosis no la pueden tener tanto los varones como las mujeres. No, porque la hipertricosis es una condición en donde hay gran cantidad de pelo o vellosidad, pero a nivel de las orejas. O sea, puede haber mucha vellosidad en el cuerpo en general, eso es por ser mamíferos, etcétera. Pero la hipertricosis, o sea, ahora, escúchame, hay otros síndromes o enfermedades o condiciones físicas, ¿no? Yo recuerdo haber visto el síndrome del hombre lobo, la mujer lobo que le decían, que son Ah, personas a que eso me tienen refiero. mucha vellosidad en la cara, en el cuerpo, en los brazos, ¿no? Ya, pero no, eso no es hipertricosis. La hipertricosis no esa es otra condición genética, ese es otro síndrome, que tienen que ver otros genes que evidentemente no son de herencia ligada al sexo, porque de lo contrario lo tendrían, ¿no? No lo presentarían varones y mujeres en la manera en la que lo tienen. Ahora sí se entendió mejor. Sí, hola, hola, ¿se entendió mejor ahora sí?
Profesora, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Sí, Leonardo, me quedé esperando tu confirmación. Sí, disculpe, como mi internet anda un poquito mal, no sé si me habrá escuchado, había dicho que sí. Y no sé si me puede ayudar con la pregunta número 7 también, por favor. Ah, ya, ok. Sí, no, no te preocupes, eso suele pasar. Ya, a ver, vamos con la 7. ¿Puedes ver, Leonardo? No, no sale que está compartiendo. No sé si sea por mi internet, pero no me sale. A ver, un instante otra vez. Ahora sí se puede ver, profesora. Ya, perfecto. Ahora sí, vamos entonces. En la pregunta número 7. En la pregunta número 7 te indican que se casa una mujer portadora de daltonismo. La portadora de daltonismo, a ver un instante. Ay, otra vez. Pregunta número 7. La portadora de daltonismo es... Ay, me pasé. Ya. Cuando te dicen que esta es portadora, es ella, ¿verdad? Que tiene un cromosoma X con el gen normal y el otro cromosoma X con el gen afectado. No, o sea, X de mayúscula, X de minúscula, porque el daltonismo está en el cromosoma X. Pero se casa, dice, con un varón de visión normal, ¿no? Sano. Es decir, que el X del varón tiene de mayúscula. El Y no tiene nada, porque obviamente el Y no tiene relación con el daltonismo. Entonces, te dicen frente a esto, ¿cuál es la probabilidad que los hijos varones tengan visión normal? Hacemos el cuadrito. Y en este cuadrito, como te das cuenta, sí, y en este cuadrito vamos a tener aquí todos los descendientes, tanto para la mujer portadora como para el varón sano. ¿Se entiende? Sí, Entonces te profesora. piden probabilidad de que los hijos varones tengan visión normal. De los hijos varones, como la mamá es la que hereda el cromosoma X, la mamá tiene un X sano y un X con la mutación para daltonismo. Entonces, 50% nacen sanos y 50% con daltonismo. Ahora sí, Sí, profesora. cuéntame si tienes duda en alguna otra pregunta. Y ¿me podría ayudar también, por favor, en la número 10 de clase? Por favor. Es que más que todo, mi punto débil es en esos problemas donde se tiene que armar el cuadro de Punnett y todo eso. Ah, ya, pero no, mira, escúchame. Em, Genética se caracteriza tanto genética mendeliana como genética ligada al sexo. Todas las genéticas, en realidad, se relacionan porque ellas necesitas dos cosas muy importantes para poder resolver estos problemas. Que seas organizado, ordenado, ¿sí? Y que sepas cuáles son las leyes. Si conoces las leyes y te ordenas, todo va a salir bien. Mira,
En este caso te están hablando de otra situación que es la calvicie. Dicen un varón y una mujer, ambos heterocigotos para calvicie. Ten en cuenta que en heterocigosis el varón es calvo, pero la mujer no. ¿Y eso cómo lo puedo saber? Memoria. La calvicie es algo teórico, en donde tú tienes que entender que en el caso del varón, si el varón es heterocigoto, si el varón es heterocigoto, va a ser calvo. Y ella, si es heterocigota, no es calva. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que presenten calvicie? Si tuvieran descendientes mujeres. Bueno, independientemente si fueran mujeres o varones, la calvicie, eso te lo ponen para confundirte. Porque la calvicie no es una condición que se encuentre en los cromosomas sexuales. Es una calvicie, la calvicie es una condición influenciada por el sexo, es decir, por las hormonas. Entonces, si ellos son heterocigotos, mira, acá está, ve. Ellos son heterocigotos. Entonces, los descendientes, cuando cruzamos a los descendientes, mira, vamos a tener B mayúscula, ¿sí? Dos heterocigotos o híbridos y una homocigota recesiva, ¿sí? Si fuera mujer, solo ella presentaría calvicie, ¿sí? Y las demás no. Así es sencillo. Pero si fuese varón, sería al revés, ¿no? El 75% tendría calvicie y solo uno no. ¿Sí? Eso es algo que sí tienes que tener bien en cuenta en la calvicie. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿O una repetición? No, profesor, todo claro, profesor. Ahora sí, ya lo pueden comprender mejor. Muchísimas gracias. Ah, ya, perfecto. Ok. Ok, me alegra. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta en la que los pueda ayudar? Hola, buenas, ¿se me escucha? Sí, Edwin, fuerte y claro. Cuéntame, ¿en qué puedo ayudarte? Es una duda de semanas anteriores sobre un concepto del ARN y ADN. Es sobre Cuéntame, el ¿cuál es tu duda? codón y el codón y el anticodón. Creo que al final no he entendido muy bien a qué se refiere o qué son en sí. Ya. Primero, cuéntame, ¿a qué carrera vas? Ciencias de la computación. Ah, ya, ok. Te hago la consulta para saber qué tan profundo debo explicarte, ¿no? Porque si vas para medicina te tengo que explicar todos los detalles. Pero si no, pues te voy a confundir. Así que vamos a explicarte lo que tú necesitas para poder responder si te viene alguna pregunta sobre código genético o ácidos nucleicos. Los codones, a ver, primero, ¿te acuerdas que el ADN tiene su secuencia basado en adenina, timina, citosina, guanina, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Sí, Ya. El ADN, cuando pasa a ARN, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Te acuerdas? este, transcripción o traducción, No. Transcripción. Ahí vamos bien. ya. Se transcribe. La traducción es cuando el ARN mensajero se traduce a proteínas. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien, Sí, ¿verdad? sí. Ya. Ahora escúchame. Cuando el ADN se transcribe a ARN, que como bien sabes, el ARN no tiene timina. El ARN tiene adenina, uracilo, citosina y guanina.
Pero esa cadena de ARN tiene una secuencia, ¿no? La secuencia del ARN mensajero. Y esa secuencia de ARN mensajero, cuando se va a traducir, ¿te acuerdas quién lo traduce? ¿En dónde se traduce el ARN? Creo que eran los ribosomas. Ajá, muy bien, claro. En el ribosoma es donde el ARN mensajero se va a traducir. Pero ¿cómo se traduce? Ahí es donde vienen los codones. El ribosoma lee al ARN mensajero de 3 nucleótidos en 3 nucleótidos, de 3 en 3. Por ejemplo, AUG, luego CCU, GUC, CCG, y así va leyendo. Y cada 3, a ese triplete se le llama también codón. Codón o triplete. Cuando el ARN mensajero está en el ribosoma y está siendo traducido, para que la traducción culmine, tiene que venir el ARN de transferencia. Se llama ARN de transferencia porque transfiere aminoácidos. El ARN de transferencia viene con su aminoácido arriba y va a tener contacto el codón con el anticodón, porque esto es un código, es idioma célula, recuerda. Si el codón del ARN es AUG, el anticodón del ARN de transferencia va a ser UAC, ¿verdad? Y va a liberar el aminoácido específico que trae ese ARN de transferencia. Es una característica muy puntual que tienen. ¿Se entendió o te gustaría ver una animación? Bueno, estaría buena una animación. Sí entendí, pero igual. Ya, sí, sí. Ya, claro, claro. Dame un instante, ahorita lo coloco. Ya, mira, aquí está. Solo que cuando estoy compartiendo, no sé por qué no se comparte con el audio. Ya, pero no importa. ¿Tú escuchas el video? ¿Estás escuchando ahí este video? A ver, ¿se escucha? Called histones. ¿Escuchas algo? Sí, No, no. sí se escucha todo. Ah, ya, ya. Entonces lo que vamos a hacer es, me voy a callar para que puedas escuchar el video, ¿ya? Vas a, mantente bien atento, por favor, porque aquí estamos desde el proceso de la transcripción, ¿ya? Vas a ver transcripción y traducción. Ok. It's the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm.
Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. ¿Y qué tal? ¿Qué tal, Edwin? ¿Se entendió mejor ahora sí? Sí, está más claro. Pero ¿podría aclarar esta última parte que anoté del codón y el anticodón? O sea, ¿podría profundizar un poquito más en el anticodón? Más o menos Ya, cómo es el el proceso. anticodón, claro, por eso te me explicaba, y en el videito también viste, el RNA de transferencia es ese que tiene forma de T y trae el aminoácido. El Ujú. codón está en el RNA mensajero, y el anticodón es el triplete que está en el ARN de transferencia y ambos se complementan. Tiene que haber interacción codón-anticodón para que el RNA de transferencia suelte el aminoácido. Si no hay interacción directa complementaria, el RNA de transferencia no suelta el aminoácido. ¿Sí mejor ahora? Sí, ya, mucho mejor. Ya, genial. Eso es algo bastante específico realmente. O sea, si viene otro RNA de transferencia que no se complementa con el codón, simplemente no se forma la proteína. Se forma, o sea, el aminoácido se libera solamente cuando interacciona codón y anticodón. Claro, es como un encaje, ¿no? Claro, claro, claro. Es un código. Básicamente es un código, ¿no? De todo de toda una secuencia. Sí, pero tiene que ocurrir todo bien, bien específico, ¿no? Y RN de mensajero va a interaccionar con el RNA de transferencia en el ribosoma. Recuerda eso. Es todo, todos los tres en conjunto. Claro.
Disculpe, le pasé un cuadro de... O sea, en el chat acabo de pasar una imagen de un cuadro del código genético. Mi pregunta es si eso tiene que ver con la traducción de codones del ARN a aminoácidos. ¿O en qué parte? Sí, Edwin, ¿qué tal? No puedo abrir el chat, no sé por qué no me está cargando, creo que es tema de mi internet, pero lo que sí, claro, el cuadrito de código genético, ¿no? Que te está con A, U, C, G, ¿verdad? Y te ponen todos los aminoácidos que se pueden traducir, metionina, leucina, isoleucina, aspartico, ¿verdad? Sí, sí, es ese. Ya, claro. Ese código genético es el código que sigue la célula. El codón, esa es la secuencia de los codones. Si tú ves en ese código genético AUG, que está hacia tu lado izquierdo, casi al medio del código genético, está AUG, por ejemplo, es metionina, ¿no? Y eso es lo que la célula va a entender y va a venir el RNA de transferencia cargando el aminoácido metionina y se va a unir al codón AUG, ¿sí? Ese código genético es lo que se utiliza para la traducción de proteínas, efectivamente. Ya. ¿Y hay algo más que tenga que saber, por ejemplo, o sea, relevante del cuadro, por ejemplo, la parte, veo que también está subrayado Los otros. codones stop, sí, los codones stop. Ya, metionina es el primer codón que se traduce en eucariontes. Ya, la metionina. Bueno, pero eso es algo muy específico. Pero lo que sí tienes que saber, ya, para áreas ingenierías también, son los codones stop, que no es nada difícil, ¿eh? Los codones stop suenan como un idioma simio. UGA, UAA y WAG. Son los tres codones stop. UGA, UAA y UAG, UGA y UAA. Esos tres. ¿Sí? ¿Los encontraste? Están Sí, hacia tu mano derecha. Están ahí juntitos los tres. sí, UAA, UAG, UAG y UA. Ajá, literal. Ya, esos tres codones son muy importantes porque van a delimitar el momento en el cual se detiene la síntesis de proteínas. Que está muy bien que la célula produzca sus proteínas y todo, pero también debe de saber cuándo detenerse. Eso es muy importante para la célula. Entonces los codones stop le dicen a la célula en qué momento es que debe de terminar de sintetizar la proteína, ¿no? El código genético. Ya lo tengo más claro, gracias. Ya, genial. Y la ley de Chargaff, bueno, creo que el profesor lo mencionó. ¿Eso es importante también? La ley de Chargaff se aplica para el ADN. En la ley de Chargaff te dice que básicamente como adenina y timina se complementan, estamos hablando del ADN ahora, ¿eh? En el ADN, como la cadena de ADN es una doble cadena, la molécula de ADN tiene dos cadenas complementarias, debes recordar que adenina y timina se juntan, ¿sí o no? Por dos enlaces, dos puentes de hidrógeno. Y citosina y guanina se complementan por tres enlaces. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Y ya, entonces en la ley de Chargaff nos indica, a ti te pueden dar un problema, un ejercicio en donde te dicen el ADN de una especie X, de una especie tal, tiene 20% de adenina. ¿Cuánto de citosina tiene? Y por la ley de Chargaff lo vas a sacar. ¿Cómo saco eso? Si yo tengo, si de adenina tengo 20% en todo el ADN, ¿adenina con quién se complementa? Edwin, ¿adenina con quién se complementa?
No me acuerdo, ¿era con timina o sí, no? Así es. Sí, con timina. Por lo tanto, si tengo un ADN que tiene 20% de adenina, por la ley de Chargaff también tendrá 20% de timina, ¿verdad? Pero si yo sé que adenina, timina, citosina y guanina forman el 100% del ADN y tengo 20% de adenina y 20% de timina, ahí suma un 40%. Me falta 60%. Y ese 60% lo tiene entre citosina y guanina. Es decir, 30% citosina y 30% guanina. Eso es la ley de Chargaff. ¿Me entendiste? Ah, sí, son porcentajes, básicamente. Básicamente, te pueden dar la cantidad, pero bueno, pues tú eres el área de ingenierías, así que los números son lo tuyo. La ley de Chargaff es tu fuerte. De ahora en adelante, así te digan porcentajes, cantidades, picogramos, kilos, lo que sea que te den. En ley de Chargaff, adenina con timina, citosina con guanina. Y como forman enlaces, por lógica, ambos van a estar en la misma cantidad. La misma cantidad de adenina tiene que haber de timina, ¿verdad? En el ADN, porque están formando enlaces, están unidos. Claro. Genial. Eso es Chargaff, así de sencillo. Una última cosa. He visto que, bueno, en otros materiales de biología, que cuando hay un gráfico del codón y el anticodón y ponen una proporción o creo que sí, algo de 3 a 5 y de 5 a 3. Eso es Ah, importante. es la dirección. Sí es importante, sí es importante. ¿Por qué? Porque el ADN, o sea, eso de 5' 3', ¿sabes qué son? Son los carbonos del azúcar, de la ribosa o de la desoxirribosa, ¿sí? O sea, por ejemplo, el carbono número 5 de la ribosa o el carbono número 3. Y si tú miras el nucleótido, a ver, espérate, te voy a mostrar un nucleótido un ratito. Ya, mira, acá está. A ver, no encontraba con los numeritos. A ver, pero creo que esto casi se puede entender. Mira, ¿ves en este nucleótido, este de acá, este, mira? ¿Ves que tiene ahí la numeración 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Sí, Ya. A veces el carbono que queda disponible para formar enlaces es el número 5, ¿ya? Y al terminar la cadena, el que termina libre es el número 3. Mira esta cadena. Mira por acá, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5. Mira el número 5 hacia arriba. Está disponible para el enlace. Y mira el carbono número 3. Está formando un enlace con el fósforo, ¿sí o no? El fósforo del nucleótido anterior. ¿Te das cuenta? sí. Porque el nucleótido es esto, la base, el azúcar y el fosfato. Pero aquí estos nucleótidos están unidos. El primer nucleótido es adenina con el primer fósforo y la primera ribosa.
Luego viene este segundo nucleótido, luego el tercer nucleótido, el cuarto nucleótido. Entonces, este OH último está en el carbono número 3, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Lo identificas? Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Esto es química. Claro, vendría a ser como en el primero, ¿no? Que está el 3 enlazado con el fósforo, pero el último está suelto, ¿no? Algo Claro, el así. último está suelto. Entonces, este es el extremo 3', en donde está el carbono número 3 disponible para el enlace. Y en la parte de arriba está disponible el carbono 5'. A eso se refiere con las primas, ¿ya? 5', 3'. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Que mira la otra cadena, mira. Mira, la otra cadena está al revés, pues. En el ADN, las cadenas son antiparalelas. Por eso es que ves que esta va de 5, mira, de 5 a 3. Pero la complementaria va de 3 a 5. ¿Te diste cuenta? Sí, como invertido, algo así. Se llama antiparalelo. Así como en geometría, antiparalelas, igualito acá. Son cadenas, el ADN está formado por 2 cadenas, complementarias y antiparalelas. Ya, ahora, ¿cuál es la cadena que se utiliza para la transcripción? La que se utiliza para transcripción es la que va de 3 a 5. ¿Por qué? Porque el ARN que se forma es de 5 a 3. ¿Me entiendes? Yo no creo que te venga algo tan específico, pero bueno, no es nada de otro mundo, tampoco es difícil, como te acabas de dar cuenta, todos lo podemos entender, o sea, no es nada del otro mundo, tú lo puedes entender totalmente, ¿no? Pero por eso te digo, esta parte de la complementariedad del ADN ya lo tienes. ¿Cuál es la que se utiliza para la transcripción del ARN? Aquí, esta de acá, la que va de 3 a 5. Esta es la que se utiliza, de 3 a 5. ¿Por qué? Porque así la enzima lo puede leer. Y el ARN que se forma, la cadena de ARN es de 5 a 3'. ¿Se entendió? Ahora sí, mejor. Sí, ya lo tengo claro. Perfecto, perfecto, Edwin, me alegra.